Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, ya estamos arrancando con todo, hasta las 9 de la noche nos acomodamos un poquito y arrancamos. ¿Así estoy bien? Estoy bien, bueno, gracias. Vamos a arrancar porque hay mucha información. Obviamente, sobre el final del programa del viernes estaba la noticia de Massa candidato único de Unión por la Patria a la presidencia de la Nación y Massa ministro de Economía, porque esta también es la novedad. Ha quedado en claro en las últimas horas de que Massa va a seguir al frente del Ministerio de Economía, que no era originalmente la idea que tenía, tengo entendido, el equipo económico de Sergio Massa, pero se ha tomado la decisión de que efectivamente Massa va a hacer el doble rol de candidato único del Frente de Todos y ministro de Economía. Nosotros veníamos planteando acá que evidentemente hay un único plan llegar, y ese plan llegar, ahora vamos a contar cuáles son los próximos pasos del ministro de Economía, es tratar de ir administrando en el próximo mes y medio y después el recorrido muy complejo entre agosto y octubre, la elección general, la escasez de dólares que sufre este año la economía, agravada, ilevantable, insalvable por una sequía que quita 20.000 millones de dólares y que agrava todos los desequilibrios que tiene la economía argentina. Y dentro de ese esquema y ese sendero, la prioridad es que la inflación no se acelere más y, sobre todo, que no se dispare la brecha cambiaria, los dólares alternativos, los dólares libres, porque eso genera un envión inflacionario adicional. Ahora vamos a contar que hay una negociación contrarreloj en los próximos días con el Fondo Monetario Internacional, pero sin duda la candidatura de Sergio Massa como candidato a presidente único del Frente de Todos o de Unión por la Patria, lo que hace es despejar el ruido político que el propio oficialismo le venía generando a la economía. Es decir, esta era una economía que estaba prendida con alfileres y hemos contado que estaban discutiendo los lugares en las listas en la interna del oficialismo, entre Cristina y Alberto Fernández, y tironeando y pensando que podían ir por primera vez en décadas a una interna del peronismo a cielo abierto, mientras pensaban que la economía no se desbandaba. Hoy los mercados festejaron el tema de que Massa sea el candidato único del Frente de Todos. Hay distintas interpretaciones respecto a eso. La más obvia es que el candidato del oficialismo es el candidato que viene negociando y defendiendo el acuerdo con el fondo, que es un cambio importante respecto a lo que teníamos la semana pasada, que era que el candidato de Cristina era un candidato, Guado de Pedro, que impugnaba el acuerdo con el FMI y que se iba a poner a discutir en campaña electoral de qué había que hacer con el fondo, qué había que hacer a futuro con la economía, cuando en el medio tienen que gestionar hasta diciembre. Tienen por delante una gestión económica que es importantísima y donde están muy, pero muy condicionados por todas las restricciones que tiene esta economía. Con los candidatos ya en la cancha, con Massa, Bullrich, Larreta y Javier Milei como principales candidatos, hoy los mercados, ya sea el mercado de acciones, que ya venía con subas importantes, como los bonos, subieron fuerte. De alguna manera los mercados festejaron. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la visión, me desordenaba un poco porque le pusieron a Grabois, la pusieron a Miriam Bregman, digamos, me metieron todo, digamos, pero claramente los mercados no festejan porque estén Grabois y Miriam Bregman en las boletas, digamos, ¿no? En todo caso, festejan que puedan sacar algún puntito mínimo dando vuelta. En todo caso, lo que festejan es que no hay nadie de los principales candidatos que esté impugnando un rumbo económico. En todo caso, gestionarán mejor o peor la economía, pero todos creen que hay que achicar el déficit fiscal,
reducir al mínimo o eliminar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, que hay que ir en algún momento a un mercado único y libre de cambios, levantando el cepo, es decir, una serie de medidas que son muy obvias en este contexto. Y además empieza a jugarse la idea de que, sobre todo, los tres principales candidatos, porque a diferencia de lo que muchos piensan, Milei también mete ruido en el mercado, porque salieron los bancos a decir, che, pero ¿cómo es esto el tema de la dolarización? Pónganme algún economista que tranquilice esto, no vaya a ser que Milei esté bien en las encuestas, gane en agosto y haya una corrida bancaria. Pero los tres principales candidatos, con sus variantes, están de acuerdo con el acuerdo con el fondo, el rumbo económico, lo que hay que hacer el año próximo. Voy a analizar ahora con Javier Calvo, está Hugo Aime, está Sheila Bilker. Bueno, ¿a quién beneficia y a quién perjudica el tema Massa candidato? Nosotros venimos contando que hay una sociedad política evidente, más allá de una afinidad personal. Acá está Cynthia Houghton, que es precandidata al Senado en la provincia de Buenos Aires en la lista de Larreta, pero todos conocen la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, o entre Sergio Massa y Gerardo Morales. Todos conocen esa relación. Es evidente que, y se habla mucho en los círculos del establishment económico respecto a un eventual pacto de gobernabilidad si finalmente los que quedan en carrera para un balotaje son Massa y Rodríguez Larreta. Pero pese a esa relación de afinidad, de cercanía, de origen común en el nacimiento político dentro del peronismo, fíjense esta otra cosa muy rara, digamos, los tres principales candidatos son del peronismo. Es decir, son de la cuna del peronismo. Cuando algunos dicen, no, acá se viene un futuro sin peronismo. La que tiene más historia en el peronismo, que le da una vuelta y media a todos, es esta señora que se llama Patricia Bullrich, que aparece en los libros de historia, no solamente por su... se ríe Hugo Aime porque la conoce de la década del 70, no solamente por su trayectoria en Montoneros, sino su trayectoria en la democracia en los primeros años del gobierno de Alfonsín, siendo una activista de la JP muy importante, aparece en los libros. Alfonsín, por ejemplo, Patricia Bullrich la volvía loca con el bombo y las diatribas y demás de la JP cada vez que Alfonsín convocaba a Plaza de Mayo. Pero los otros dos que están en la pole position de los principales partidos, Massa y Horacio Rodríguez Larreta, bueno, obviamente son de la cuna del peronismo. El propio Horacio Rodríguez Larreta, que ha pasado por distintas administraciones del peronismo. Pero les decía que acá la pregunta es, bueno, ¿quién se beneficia y quién se perjudica con el lanzamiento de Massa? Mi impresión es que se perjudican todos en la oposición, porque en la oposición todos querían que Cristina delineara una fórmula segura para perder. Digamos que era la fórmula Guado de Pedro Mansur, una fórmula que fuera vista con todos polarizando contra el kirchnerismo duro. Guado de Pedro, la Cámpora, el hijo de la generación diezmada. En cambio, evidentemente, el peronismo va a buscar, sobre todo después de agosto, el centro político, va a ir a discutir el centro político, con lo cual muchos decían, ojo que esto perjudica fundamentalmente a Horacio Rodríguez Larreta, es decir, al amigo de Sergio Massa, porque van a ir a disputar después de agosto si Larreta sale triunfante en la elección interna, el mismo electorado de centro. Y otros decían, bueno, ojo que acá en el peronismo están viendo que es Patricia Bullrich la que va a vencer a Larreta en la interna de agosto, con lo cual, ojo que la polarización puede ser entre el Frente de Todos, Unión por la Patria, entre Massa y Patricia Bullrich, y que eso es lo que más le conviene al oficialismo en este momento. Es decir, sacarlo del juego rápidamente a Larreta en agosto y en todo caso polarizar con las posiciones más extremas, ya sea con Patricia Bullrich, con Javier Milei, para ir a buscar el centro, el voto del centro que quedaría huérfano si efectivamente queda fuera de carrera Horacio Rodríguez Larreta. En medio de todo esto apareció hoy Cristina. Y apareció a Cristina con Sergio Massa en un acto
de reivindicación de los derechos humanos, ahora va a contar bien Javier Calvo, en un acto donde apareció Massa rodeado de toda la mística del kirchnerismo, del kirchnerismo duro y puro, que algunos dicen es lo que necesita Massa de acá a agosto, porque necesita fidelizar el voto de Cristina. Y después de agosto necesita todo lo contrario. Necesita ir a un voto que no tiene nada que ver con el voto de Cristina para ver si el peronismo puede llegar finalmente a un piso electoral que le permita entrar en el balotaje. Javier, bueno, ¿cómo fue la irrupción hoy de Cristina, que por primera vez de alguna manera oficializó la fórmula Massa-Rossi? No la presentó formalmente, pero fue una forma de bendición pública de la fórmula de Unión por la Patria. Sí, tiene el mismo contexto que vos explicabas recién, Maxi, porque en un acto en Aeroparque para recibir un avión repatriado de Estados Unidos que utilizó la Armada para tirar cuerpos, sobre todo de dirigentes de derechos humanos, de madres de Plaza de Mayo, durante la dictadura militar, utilizó ese curioso escenario para ventilar, como nunca en general hacen los dirigentes políticos en público, cómo decidió Unión por la Patria, y ella en particular, el derrotero que llevó al cambio abrupto a fin de la semana pasada de la fórmula presidencial del espacio oficialista. Y ahí, por ejemplo, planteó que tenemos algún tape al respecto, pero planteó que estaba necesitado el espacio de ir a una lista de unidad y criticó a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que está de viaje en Brasil en estos momentos, por insistir con que hubiera una PASO. Escuchemos algo de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hace un rato. Porque la dirigente que más medía o que más mide en este espacio está proscripta, más allá de que ahora me entran con los tecnicismos. Vamos, che, si hay una candidata que está condenada por administración fraudulenta por el Estado, inhabilitada de por vida, ¿en serio? Que no está proscripta y que me vienen con argumentos técnicos, por favor. Eso es proscripción, lo dije muy claramente. Cristina plantea no solamente ventilar por qué se llegó a la solución que se llegó, no solamente para explicar la lógica de ese cambio abrupto, sino también para dar una explicación a sectores, una explicación, suena demasiado blando, para explicarse públicamente, sobre todo hacia el kirchnerismo duro, por qué ahora van a tener que votar a Massa y no a Guado de Pedro, que era, como vos decís, una fórmula perdedora, muy probablemente, y tienen que votar a Massa. Esperamos un momento, que estaba hablando Massa en Loma de Zamora, el candidato y ministro de Economía la vi. Ahora vamos a hablar un poquito de Cristina. Si le dio un empujoncito a Massa o si lo hundió un poquito cuando habla de ella misma. Queridos intendentes de gran parte de la provincia que sé que están acá, al igual que yo, acompañando a un gran amigo nuestro, que es quien hoy da vuelta una página de la historia, pudiendo mirar atrás con el orgullo de decir: cambié la historia de Lomas, y construyendo además sucesión y futuro con la generosidad que lo caracteriza. Gracias, Martín, estoy feliz de estar acá por nuestra amistad, por nuestra historia, pero sobre todo porque sé que tus vecinos no te van a olvidar nunca. Quiero además agradecerle a Fede, que tiene por delante una tarea enorme. Está, además de bien acompañado por la negra, que trabajamos juntos en la Cámara. Está subido sobre los hombros de un gigante. Enorme tarea, Fede. Estoy seguro que vas a ser un gran intendente. Solo seguí el camino de Martín, que es el camino que le garantiza el éxito a tus vecinos.
Quiero también agradecerle a mis compañeros de ruta para esta etapa que empieza, de la que vamos a hablar ahora. Quiero agradecerle enormemente a Juliana, que va a ser senadora nacional por nuestra provincia y que ya es senadora. Y a pesar de que lo dije en Twitter y que lo dijeron todos, lo dije el sábado, ¿no? O el domingo, no me acuerdo. Quiero agradecerle a Eduardo Guado de Pedro, que fue uno de los arquitectos más importantes de esta unidad de Unión por la Patria. Agradecerle al presidente del Partido Justicialista y primer candidato a diputado nacional, compañero y amigo, compañero de muchas horas de mate, en la Cámara sobre todo y antes. Nos conocemos hace muchos, muchos años. Cuando hablaban acá de los sueños de ser intendente, podemos compartir anécdotas de muchos, muchos años atrás con Maxi. Gracias, Maxi, por acompañar, por soñar, por creer, por animarte a enfrentar también este desafío. Y quiero agradecerle a un pequeño gigante que tenemos al frente de la provincia de Buenos Aires, a un enorme gobernador. Durante mucho tiempo yo decía que Felipe había sido un gran gobernador, comprometido con la gestión, y que después, desgraciadamente, miradas más, miradas menos, faltaba compromiso, poner el cuerpo y meterse en los temas. No estoy descalificando a nadie, simplemente estoy calificando a quien hoy, de la mañana a la noche, de lunes a domingo, sin importarle los problemas que tenga que enfrentar, enfrenta los problemas de la provincia, la lleva adelante y va a ser nuestro próximo gobernador, el gobernador Axel Kicillof. Gracias, Axel. Muchas veces nos pasa a todos quienes estamos acá que compartimos horas y horas de trabajo, de discusiones, de problemas que después se resuelven o no, y que de alguna manera nos generan o la satisfacción de saber que estamos modificando algo en la vida de la gente, o la frustración de sentir que todavía no llegamos. Yo quiero decirles, porque a Axel le tocó vivirla tal vez en carne propia como a nadie. Argentina tuvo momentos muy complicados en estos últimos 4 años, porque Argentina arrancó en el 2019 condicionada en su crecimiento y desarrollo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Macri le dejó como un ancla para el desarrollo y para el progreso a la Argentina. Pero atrás de ese ancla apareció la pandemia. Hizo caer 10 puntos el producto, nos encerró en casa, nos quitó tiempo para transformar la realidad de la gente. Y atrás de la pandemia vino la guerra, que nos puso con precios relativos internacionales que tal vez no influyen en lo que les pasa todos los días, pero que influyen en los números del país. Y nos volvieron a generar un ancla adicional.
Y después, como si fuera poco, vino la sequía. Es como si en cada una de sus casas proyectaran el mes con 100 pesos del sueldo y de un día para el otro le sacaran 20 pesos. A la Argentina la sequía le sacó 20.000 millones de dólares. Nos tocó enfrentar la pandemia, el fondo, la guerra, la sequía. Y acá estamos para decirle a los argentinos que no nos van a vencer ni eso ni ningún problema, porque estamos dispuestos a enfrentarlo. Y estamos dispuestos porque, como hablaba Fede, creemos en el amor frente a aquellos que creen en la división y la violencia. Creemos en la unión frente a aquellos que creen en la Argentina de la pelea. Creemos en el desarrollo y el progreso. Y somos más. Miren, yo sé que hay muchos que por ahí están en su casa, que están enojados con nosotros, con la política, con las frustraciones constantes, con los fracasos, con la plata que no alcanza, con los problemas de inseguridad. Y eso de alguna manera a nosotros nos obliga más. Pero también es cierto que, como decía Axel, hay dos modelos de país que se reducen o se resumen en la idea de saber si la Argentina tiene distribución del ingreso o no tiene, si la Argentina tiene inversión pública o no, si la Argentina tiene autonomía y soberanía o es un país dependiente, si la Argentina elige tener salarios de miseria y destruir sus pymes para concentrar la economía, o se apuesta a un país con desarrollo igualitario. Y yo no tengo dudas que aún aquellos que están en su casa y muchos de ustedes, en la suma, somos más. Somos más los argentinos que creemos en la educación pública, gratuita y de calidad, en las universidades, en las escuelas construidas como la de Axel, frente a aquellos que recortan en la educación. Somos más los argentinos que creemos que el agua y las cloacas, el entubamiento de arroyos, son un derecho de los vecinos y por eso confiamos en la inversión pública del Estado. Somos más los argentinos que creemos que vivir seguros es a partir de tener fuerzas de seguridad profesionales y no hacer uso indiscriminado de la fuerza. Somos más los argentinos que creemos en un país con desarrollo para sus pymes y sus comercios y no en un país que ajusta empujando a la pobreza y destruyendo las pymes como vivimos entre el 15 y el 19. Somos más los argentinos que creemos en el trabajo y que sentimos que los planes son el instrumento de la emergencia. Somos más los argentinos que entendemos que la economía popular y la economía informal son el resultado de un Estado que fracasó porque ajustó y los tenemos que incluir. Somos más los argentinos que creemos que el desarrollo debe ser igualitario y no decidido por 4 dueños. Somos más los argentinos que creemos en el amor y la paz frente a la violencia y la violencia política que plantean otros sectores opositores. Somos los argentinos, la enorme mayoría, los que creemos en la unión frente a la división que plantean de nuestra sociedad. Por eso, con orgullo y con valentía, sabiendo que nos toca una difícil, voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de Unión por la Patria,
en la Argentina, en la provincia y en Loma de Zamora. ¡Fuerza, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza, Fede! ¡Fuerza, Axel! Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Bueno, ahí está lanzando ya la campaña electoral Sergio Massa con un discurso. Estamos esperando a ver si había algún tipo de medida económica o algún anuncio. Está claro que no estaba ahí el traje del ministro de Economía, sino el traje de un candidato ya lanzándose abiertamente a la campaña en un acto electoralista. En un ratito vamos a contar bueno, cómo sigue la economía ahora en este próximo mes y medio, porque acá faltan 10.000 millones de dólares de la reserva, hay cepo por todos lados, hay una inflación que está en el 7-8% mensual, viene un poquito mejor ahora en junio, pero que inexorablemente va a enfriar la economía real en los próximos meses. Y está el desafío de que la cosa no empeore. Ese es el desafío de Massa en los próximos meses. Ya no está el desafío de bajar sustancialmente la inflación o tener algún impacto fuerte desde el punto de vista del nivel de actividad, sino tratar de que no se dispare el dólar, que no se dispare los dólares libres y que espiralice la situación económica antes por lo menos de las PASO, del 13 de agosto. Ahora con Tadej Slotnick, la negociación con el fondo, que en eso es muy importante. Y por otro lado, lo que vienen haciendo hasta ahora. Llevan vendidos 1.200 millones de dólares en la brecha cambiaria en un mes y medio, es decir, en el dólar libre. Más 4.000 millones de dólares de bonos. ¿Para qué? Para evitar que se dispare el dólar de 500 pesos y detrás de eso vaya la inflación. Bueno, en medio de todo esto decía claramente tener al candidato del oficialismo alineado con el Ministerio de Economía, por lo menos no le meten tanto ruido político. Esto no es el caso de Alfonsín con su ruil y Angelos diciendo le disparé entre ceja y ceja. No es el caso donde están en la campaña electoral del oficialismo disparándole al ministro de Economía, pero claramente hay una situación muy delicada. Difícilmente el oficialismo puede hacer campaña con la economía. En todo caso, tendrá que plantear un argumento hacia adelante, ¿no? Miren lo que hicieron los otros, miren lo que vamos a hacer nosotros hacia adelante, o si se vienen o no con el ajuste, pero claramente no puedes hacer campaña con 120% de inflación y lo que tenés que hacer es evitar que eso empeore en los próximos meses. Ya está Leandro Santoro, ahora vamos a hablar con él en un ratito, después de que habló Massa en este acto de campaña. Vamos a estar hablando ahí con Leandro Santoro. Bueno, una reflexión de Hugo Aime, Massa candidato y ministro de Economía. Me parece que es el mejor candidato que puede tener la Unión por la Patria, el Frente de Todos o el peronismo. Es lo que plantearon los gobernadores, la lista de unidad con alguien que los pudiera representar. Y además, hoy lo planteó claro Cristina, el kirchnerismo es Rossi. Desde ese punto de vista lograron un equilibrio que es, como decís vos, tiene que ver con los mercados, tiene que ver con el peronismo del interior, que es muy importante, e incorpora el kirchnerismo. Lo que estamos viendo ahora es en Massa que está tratando de acompañarlo de Cristina diciendo, bueno, yo también tengo que ver con ustedes, no es que yo soy el Fondo Monetario, el promercado. Y en realidad, estábamos comentando con Sheila, es el Massa del 2015, porque lo que acabamos de escuchar, hablando de las pymes, lo que él piensa de la seguridad, de los sectores medios, del trabajo, es el mismo discurso del 2013, de 2015, 2017 y ahora. O sea, ese Massa yo no veo que haya cambiado. Lo que pasa que vos preguntabas, ¿y a quién le roba votos? Y le va a robar votos o posiblemente consolida el triunfo de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque los votos de Larreta, ¿de dónde vienen? De un sector del peronismo y de un sector del abanismo. Podría pasar, no lo afirmo, pero podría suceder. Sí, esto perjudica a Larreta, porque claro, le patea el armado de Larreta buscando al peronismo no kirchnerista. Bueno, pero eso es lo que quiere Massa, enfrentar a Bullrich, no enfrentar a Larreta. ¿Sheila? No, coincido 100%. Es más, te diría, cuanto más duro lo que tenga enfrente, mejor. Digo, si no es Bullrich y es Milei, mejor aún. No, creo que hay acá un elemento que son el
Es cierto que hay recurrencias en su discurso, fuertes recurrencias, pero el posicionamiento es distinto. El posicionamiento es distinto. Me quedo con una frase que es gracias Maxi por acompañar, ¿no? O sea, le estaba diciendo a Máximo Kirchner, gracias por acompañar, ¿no? O sea, lo pone en un lugar de, digo, a diferencia del acto de hoy a la mañana, ¿no? Digamos, donde la autoridad, la centralidad la tenía Cristina, la tenía el kirchnerismo, hoy el kirchnerismo en la candidatura de Massa aparece como, o por lo menos en boca de Massa aparece como un apéndice, ¿no? Un acompañamiento. Pero perdón, ¿no? Massa también, ahora que recuerdo, ¿no? 2013, 2015, 2017 tenía un fuerte componente anti-kirchnerista. Sí, Totalmente. claro. Era el Massa contra la Cámpora, era el Massa contra Cristina. Por eso hablamos del posicionamiento. Por eso hablamos del sí. posicionamiento que es... Es digo, un Massa que necesita que lo acompañe hasta agosto el kirchnerismo. Y después necesita tratar de mostrarse hacia sectores medios, moderados y demás. Pero ahora también lo hizo. Ahora está diciendo, gracias Máximo, gracias la Cámpora. No sigo pensando lo mismo, pero lo que yo pienso de la sociedad y la economía es lo mismo. Es lo Fíjense, claro, salvo el componente kirchnerismo. Claro. Exacto. Que antes era el adversario y hoy es el que me sostiene en la candidatura presidencial. Fíjense lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que los analistas coinciden que, ojo, que es hoy el más perjudicado, porque venía un armado de centro, buscando los peronismos de Schiaretti. Obviamente Massa con Schiaretti hizo en el 2015, fue en la fórmula con De la Sota, en la interna, es decir, y obviamente Schiaretti es el del azotismo en Córdoba, es decir, el peronismo de tercera posición, por llamarlo de alguna manera. Eso estaba buscando Larreta y de alguna manera con el planteo de Massa esto lo descoloca a Larreta, pero Larreta fue al punto. ¿Cuál es el punto? Asociar a Massa con el fracaso del kirchnerismo, diciéndole, vos también sos parte del fracaso del kirchnerismo. Mirá. Respecto de Massa, es más o menos la reelección de Alberto Fernández, ¿no? Está yendo de candidato a presidente el ministro de Economía y de candidato a vice el jefe de gabinete. Le pongan a Alberto Fernández y es lo mismo. Es parte del kirchnerismo que fracasó. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, Rossi y toda la troupe. Fracasaron. Más de 100% de inflación, la más alta en 30 años. Todos ustedes que me están mirando van a ir sábado, ¿no? Sábado por ahí van al supermercado, van a comprar menos que el fin de semana anterior, menos que el otro, cada vez el chanquito más chiquito. Ustedes que nos miran, tienen miedo de salir esta noche a la calle, que sus hijos salgan de noche, tienen miedo. Ese es el país que nos deja el kirchnerismo. Por eso la gente ya eligió un cambio. Independientemente de quién se ponga la careta para representar el kirchnerismo, es el kirchnerismo. Ahí está, ¿no? Larreta con Gerardo Morales, a quienes todos dicen, bueno, pero se la pasaron hablando en público y en privado a los abrazos con Massa, dicen, es parte del fracaso del kirchnerismo. Es Alberto Fernández. Massa va a tener que ir a la campaña electoral con ellos en la mochila, con Alberto Fernández, con Cristina, con el kirchnerismo. Y con Leandro Santoro, que es el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Leandro, bueno, sorpresa de... ¿Vos estabas más cómodo con Guado de Pedro o con Massa, el candidato? Primero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, te has dicho varias cosas. Yo voy a tratar de focalizarme en la ciudad, si no te molesta, porque soy candidato a jefe de gobierno. Y es importante aprovechar estos espacios para hablarle a la gente sobre nuestro programa de gobierno, que aprovecho ahora, te traje algunas copias. Yo creo que el Frente de Todos tomó una decisión, bueno, ahora Unión por la Patria, que es unificar al peronismo en el debate de la Argentina que viene. Yo creo que acá hay dos modelos que están claramente identificados. Hay un modelo que es el de la especulación financiera, el del carry trade, el endeudamiento, y hay un modelo que es el que apuesta a la producción, al empleo y al consumo. Así que en ese contexto me parece que se va a encuadrar el debate y yo voy a tratar de hacer el esfuerzo para hablar sobre los problemas de la ciudad. Ahora es interesante lo que vos planteás. Vos planteás que este gobierno estuvo discutiendo 3 años y medio respecto a cuál era el rumbo. Lo hemos visto en los cruces entre Cristina, Alberto, Guzmán y demás. Vos decís que de alguna manera con Massa candidato ya no se discute eso. Mi percepción fue... más allá del discurso productivista y demás, bueno, lo que se ha planteado también dentro del acuerdo con el fondo, que ahora se está renegociando, es el rumbo económico, ¿no? No se cuestiona ese rumbo. Mi percepción es que hubo más un problema metodológico que un problema de rumbo. Yo no encuentro tantas diferencias. Sí, por supuesto, hay visiones, ¿no? Hay visiones que se han marcado, pero las discusiones más de fondo, inclusive las que salieron a la luz, son discusiones que
tiene mucho que ver con cómo se hacen las cosas, funcionarios que funcionan, que no funcionan. Y la gestión, claro. La gestión y además la vinculación con el poder real, la forma de acumular poder político. Me parece que es un desafío, porque además la verdad que hoy la democracia argentina se tiene que enfrentar a una realidad inédita, que es una suerte de híbrido entre régimen presidencial y sistema de gobierno, viste, con coaliciones multipartidarias. No están preparados. Los sistemas en el mundo que gobiernan con coaliciones en general son regímenes parlamentarios. Entonces la forma de construir consenso está normada por la Constitución. Acá vos tenés que construir consenso con un presidente que tiene un sector de la coalición y por ahí hay un líder parlamentario que tiene otro pedazo y los gobernadores que por ahí más que su peso parlamentario es el peso específico y el movimiento obrero. Y lo mismo le va a pasar a Juntos por el Cambio. Ya le pasó durante la ¿Massa gestión. es el candidato a presidente, el ministro de Economía, el presidente hasta diciembre? No, el presidente de la República es Alberto Fernández, eso no hay discusión. Yo creo que lo que Massa viene a expresar acá es un proyecto de futuro y lo que yo voy a tratar de expresar, aunque sea un ratito en tu programa, es un proyecto para la ciudad de Buenos Aires que también, Maxi, después de 16 años de gestión, necesita, me parece a mí, repensar algunas cosas. Javier. ¿Vos crees que en la ciudad de Buenos Aires te conviene enfrentar a Martín Lustó o a Jorge Macri? No, creo que en el fondo son lo mismo. Una versión es light y la otra es extra calorías, pero cuando hablas de discutir, por ejemplo, sobre la política de tierras, tanto Lustó como Jorge Macri están de acuerdo con la política de venta de tierras públicas de Horacio Rodríguez Larreta. Con el código urbanístico, que es el gran límite que tenemos para pensar una ciudad humana, bueno, en el 2018 se votó y después se modificó con los votos de Martín Lustó. Las grandes transformaciones que nosotros proponemos pasan básicamente por una ciudad más humana, más justa, más sensible, por pensar un Estado que pueda ponerse al servicio del bien común. Y la verdad que, a ver, yo te soy franco, creo que hay muchas cosas que se han hecho durante la gestión del PRO en la ciudad, pero que se han, hace por lo menos 4 años, quedado sin ideas. Desde que Lustó integra justamente la coalición de gobierno, porque él arranca siendo opositor, después se hace votar como opositor y le presta a Larreta a sus legisladores en la legislatura porteña para hacer esas transformaciones que fueron las más terribles de la ciudad, cuando tuvieron los 2 tercios entre el 2017 y el 2019, ahí la gestión se vino abajo. Hoy la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene entre cosas para explicar cómo puede ser que en los últimos 5 años haya tenido 5 ministros de seguridad. Hay un problema importante. Hoy la ciudad de Buenos Aires no le puede explicar a los porteños y a las porteñas por qué no expande la red de subte. Un caso concreto, Maxi. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene que explicar por qué siguen muchos cánones de empresas que están concesionadas congelados hace 20 años, como el de la grúa. Muchísimo. Ahora, y esa es responsabilidad de la gestión de Lustó. Disculpe una cosa, Santaro, pero en la ciudad de Buenos Aires uno tiene la impresión de que desde que se discutió el tema de la coparticipación y el presidente sorpresivamente definió quitarle a la ciudad de Buenos Aires los puntos de coparticipación y demás más allá de la mesa de negociación. Uno tiene la impresión de que el peronismo o el albertismo, no sé qué es lo que domina en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, sabe que está peleando para no quedar tercero. No es así. Digamos, porque ahí sí tiene, dentro de Juntos por el Cambio, 2 opciones, bien de derecha o más de centro, como Lustó. Y después está Milei fuerte, entonces por primera vez están discutiendo para no quedar tercero, ¿o no? Milei hace 1 año y medio salió tercero conmigo, le gané yo. Y pero no es el mismo Milei. Segundo, sí, claro, y Milei tampoco va en la ciudad de Buenos Aires, va Marra, que es otro candidato con un sistema electoral de boleta separada. Tercero, vos hiciste referencia a la forma en la cual se sacó la coparticipación. ¿Vos leíste mis declaraciones que hice en su momento sin saber si iba a ser jefe de gobierno o no? No recuerdo, la verdad que marqué una diferencia. Te pido disculpas, pero no recuerdo qué dijiste. No, pensé que lo decías para marcar, porque justamente yo creo que una de las cosas que humildemente podemos aportar es autonomía de pensamiento. Yo en su momento he dicho que para mí la forma en la cual se le sacó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires no fue la correcta, la forma. Después la Corte Suprema terminó dictaminando, entre otras cosas, que lo que estaba exigiendo Larreta también estaba por encima de lo que correspondía. Sí. ¿No? Bueno, pero la forma estuvo mal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algunos identifican ese hecho como el inicio de la debacle de Alberto Fernández, que pasó de mi amigo Horacio en una mesa de negociación con 70 puntos de imagen positiva a mediados de 2020 al 15% o 20% que tiene hoy y del cual todos se quieren despegar. No son mis formas ni es mi estilo. Yo hubiese hecho las cosas de otra manera. Lo digo ahora que soy candidato, pero lo dije hace 1 año y medio cuando sucedió. Hubieses defendido de otra manera a los porteños. Totalmente. No, y aparte, no solamente eso, que es lo primero. Además,
Yo tengo otro estilo de hacer las cosas. Yo trato de hablar con todo el mundo, de construir ¿Y por puentes. qué pensás que lo hizo Alberto Fernández? sé. ¿Quería Yo congraciarse con Cristina? No lo sé. No creo. No quiero entrar en especulación. Yo te digo lo que hubiese hecho yo. Yo, como jefe de gobierno de esta ciudad, hubiese defendido la coparticipación y hubiese dialogado con todo. Y le hubiese pedido a Macri también en su momento, cuando me transfirió la coparticipación, que lo haga por ley del Congreso, que era lo que correspondía y no por decreto. Porque eso generó muchas tensiones. Hay que hacer las cosas bien. Yo te vuelvo a repetir, Maxi, hace por lo menos 4 años que el equipo que gobierna la ciudad empezó a trabajar para la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y desatendieron la gestión. Te he dicho cosas terribles. ¿Vos te das cuenta que nosotros tuvimos concesionado durante 20 años con un contrato vencido las grúas en la ciudad? ¿Sabés cuánto está pagando, por ejemplo, Costa Salguero y Punta Carrasco de concesión? 600.000 pesos. Ni un 4 ambientes en Palermo alquilás con eso. A ver, otra pregunta, Calvo. No sé si querés. Sí, hubo mucha tensión en las horas previas a que finalmente se alumbrara una lista de unidad en Unión por la Patria, pero eso no parecía suceder en la ciudad de Buenos Aires. Es porque hubo algunas tensiones, las conocemos, Siempre pero no escalaron al punto que sí la presidencial o lo que pasaba en provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que es porque la dan por perdida? Yo pensé que ibas a hablar bien de mí, ¿no? No. A ver, nosotros venimos trabajando en la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo con el presidente del PJ. Pero perdón, ¿quién va a la ciudad de Buenos Aires? Vamos a aclarar, ¿quién va del peronismo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Va a Santoro de jefe de gobierno? Claro. Primer candidato a legislador. Matías Lamens. Y después, primer candidato a diputado. ¿Es lista unidad? Es una lista que se vota separado en la ciudad. Hay un sistema de elecciones concurrente donde vas a tener una máquina y vas a tener jefe de gobierno. Y legislador. Está bien, pero ¿quién es el primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires? Va en la lista de Massa. Va en la lista de Massa para diputado presidente. nacional se vota. No, pero por eso, pero ¿quién es el primer candidato a Petraca. diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria? Por la ciudad Paula de Buenos Aires. Penaca. Paula Penaca. 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 Ah, Paula Penaca. Paula Penaca. bueno. Bueno, Está bien, déjame eso preguntaba. Sí, digamos. pero igual la lista de diputados nacionales va pegada a la Claro, presidencia. sí, está bien, pero cada uno arma en su distrito, digamos. Cristina metió 8 de los primeros 10 puestos de diputado en la provincia de Buenos Aires. Creo que Alberto coló 2. Ahí están Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. Con tanto de pelota para dos diputados, pero Alberto aclaremos Fernández. algo que es importante. En la ciudad de Buenos Aires lo que nosotros hicimos fue trabajar durante un año en función de un programa de gobierno que venía. Acércate, te lo dejo acá. Dale. Que no lo puedes hacer. No, sí, lo vamos a Lo vas a agarrar después. atentamente. Me imagino. Bueno, espero que lo hagas además, porque esta es la clave de la gobernabilidad. ¿Cómo se construye el consenso en las coaliciones? Se construye a partir de un programa de gobierno. ¿Cómo lográs vos resolver las candidaturas o resolver un conflicto? Porque cuando te toca gobernar, tenés un presidente o un jefe de gobierno que tiene que consultar a los líderes partidarios y tiene que tener una hoja de ruta. Si vos no tenés programa de gobierno, no podés avanzar en ninguna transformación. Pero ¿sabés lo que hicimos nosotros hace un año? Empezamos a trabajar con 300 profesionales en función de un diagnóstico para la ciudad y una propuesta política. Pero Santoro, esa propuesta fue, perdona, déjame terminar para responder la pregunta de Calvo. Lo que hicimos fue hablar con todos los sectores y construimos un consenso, gracias al esfuerzo y a la madurez de un conjunto de compañeras y de compañeros. No es solamente nuestro, ¿no? Nosotros aportamos un método, trabajamos en una mesa de discusión, no discutiendo las candidaturas, sino discutiendo las políticas, y creo que eso favoreció muchísimo a que el Frente de Todos, o ahora Unión por la Ciudad, porque así nos llamamos en la Ciudad de Buenos Aires, haya tenido la suerte de poder construir una lista de consenso donde en la lista de legisladores porteños están integrados todos los sectores, desde Juan Graboy hasta los amigos. Yo te digo, te escucho en lo que vos contás de la ciudad de Buenos Aires y parece muy interesante, pero hemos visto a cielo abierto durante 3 años y medio, algo que no habíamos visto nunca. Es decir, no habíamos visto nunca un gobierno nacional discutiendo qué medidas tenía que tomar en la interna entre el presidente y la vicepresidenta, y así se la pasaron gran parte del gobierno. Vos decís, bueno, eso se termina desde que llega Sergio Massa y aplica, por lo menos Cristina se queda callada, digamos, políticas económicas que no fueron cuestionadas internamente. Perdóname una cosa. Y para adelante eso no va a ocurrir. Pero eso no es un problema del Frente de Todos o de Unión por la Patria. Es un problema de todas las fuerzas políticas. ¿Querés que te cuente las cosas que dijo Patricia Burri de Horacio Rodríguez Larreta? Sí, pero no tan marcado. En Santa Fe se acusa... presidenta... Maxi, en Santa Fe... Perdóname una cosa. Maxi, en Santa Fe, injustamente, porque conozco a la persona, los candidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe de Juntos por el Cambio se están acusando de narcotráfico. Sí. De narcotráfico. No estamos hablando de boludeces, ¿eh?
Está bien, pero no están en la gestión, ninguno está en la gestión. Ah, no, bueno, sí. A ver, si vos querés gobernar una provincia y decís, mirá, no, el otro candidato que está en la interna conmigo es narco, ¿cómo se vuelve de eso? Lo que estoy diciendo es que en la ciudad de Buenos Aires, como en la Argentina, hay algo que me parece a mí que tenemos que tomar nota, que es que el sistema de partidos se debilitó tanto que hace que las decisiones muchas veces se tomen de la manera que describís vos y que las discusiones se den a cielo abierto. ¿Cómo se ordena esto? Con conducción política, con liderazgo, con equipo y aprendiendo de lo que pasó. Porque lo que vos acá acabas de describir le pasó a Macri, le pasó agravado al gobierno del Frente de Todos y si no hacemos algo le va a pasar al que viene. Entonces, para que eso no ocurra, porque uno cuando analiza la política tiene que ver todas las aristas, hay que poner gente racional y centrada, Maxi. Lo que está faltando en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires es personas que tengan sentido de la responsabilidad. Responsabilidad es lo que necesitamos hoy para empezar a resolver los temas. Sí, yo insisto, hay un problema en la política. Los políticos son personas extrañas, digamos, ¿no? Que se dicen de todo, cosas que uno no recompondría una relación personal si te llaman, por ejemplo, asesina. O si te llaman que sos corrupta, de todo sentido, ¿no? Y acá hemos visto políticos que han, de uno y de otro lado de la grieta, ¿no? Que después terminan recomponiendo, proscriben, lo hemos visto, vemos la alianza gobernante. Ahora, una cosa es esa y otra es pelearse en la gestión. Eso es lo que llama la atención de lo que ha pasado con el, con el Frente de Todos. Pasó solamente de Frente de Todos. Y cuando Carrió le pedía juicio político a Garabano, ¿vos te acordás? ¿No pasó? Al ministro de Justicia. ¿Al ministro de Justicia no pasó? No, está bien. Pero bueno, pero no es para lavar culpas, es para no mentirle a la gente. Vos te pensás que este es un problema de las personalidades. Hay un problema sistémico que hay que resolver. No, yo creo que tiene que ver, acá en el caso del Frente de Todos, me parece que tiene que ver con que hay visiones ideológicas distintas respecto de lo que hay que hacer en la Argentina. Ese es el problema. Yo no creo ojo, que... eso también puede estar en Juntos por el Cambio, ¿eh? Sí, pero creo que el problema es en otro. la próxima administración de Juntos por el Cambio, como fracasaron en la primera, en la próxima hay diferencias ideológicas. Maxi, es un reduccionismo. No es eso lo que sucede. Es más, te diría, como dijo Macri, hay un fenómeno en la política argentina que está subvalorado, que es el problema de la vanidad. Personal, claro. Personal, sí. Que atraviesa todos los partidos políticos. Todos los partidos. Vos decís, che, ¿por qué nos estamos peleando? Y en realidad estamos viendo pero también hay diferencias. Sí, se está viendo Juntos por el Cambio la diferencia programática. Ópticas que tienen, claro, entre Larreta y Bullrich respecto a cómo encarar el cambio. Si negociando o imponiendo. Y yo creo que, bueno, ahora con Massa candidato único, se supone que se ha saldado la discusión interna si iban a Rosario o iban a Mar del Plata. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires, cuando construimos un programa de gobierno, lo hacemos porque nosotros no queremos ser oposición, queremos ser alternativa. Entonces vos para construir una gestión tenés que ver qué querés hacer y cómo lo vas a hacer. Mira, yo te voy a decir una cosa, Maxi. Estamos camino a llegar a los 40 años de la democracia consolidada. Una de las cosas que hemos aprendido es que el poder político se gasta rápido. Y esto lo está persiguiendo la gente. Esa bronca, esa desilusión, se debe muchas veces a que el Estado no puede responder a las demandas de la sociedad. Entonces, la política tiene que pensar cómo hace, además de tener buenas ideas, cómo hace para instrumentarlas, ¿no? Cómo construye el poder político para llevar adelante. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo creo que hay que parar con la especulación inmobiliaria y con la demolición del patrimonio histórico de la ciudad. Con lo cual creo que hay que derogar el código urbanístico y hay que sancionar uno nuevo. Yo vengo acá para decirte, mira, Maxi, hay que hacer un nuevo contrato urbano. Si queremos una ciudad humana, el código urbanístico de Horacio Rodríguez Larreta y el código de edificación no van. ¿Sabés por qué te lo digo, Maxi? Porque si me tocara ser jefe de gobierno el 10 de diciembre, yo necesito que la legislatura vote las herramientas para poder cumplir con esto. Entonces, así funcionan las democracias serias en el mundo. ¿Vos cómo te pensás que hacen los alemanes que tienen una coalición de 3 partidos fuertes en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania? Lo hacen a partir de un diagnóstico racional, con personas que son responsables, con un método de acción política, y lo hacen discutiendo de política. La política argentina discute de vanidad, se tiran chicanas, mienten, hay operaciones, fake news, con causas judiciales. Eso no va más. Santoro, gracias. Ya vamos a hablar con Cynthia Houghton, que es precandidata al Senado de la lista de la provincia de Buenos Aires, que encabeza ahí en el Senado José Luis Espert, de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Hay mucha información económica, me dicen ahora cómo jugamos la información económica, porque hay mucha información respecto a los próximos pasos de Sergio Massa, respecto a cómo ha reaccionado
el mercado. Bueno, hay mucha información dando vuelta respecto a esto, así que ya vamos a ir con Cynthia Houghton. Fíjense lo que dijo Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía. Algunos pensaban, de hecho eso es lo que había transmitido el propio equipo de Massa, que si era candidato iba a dejar el Ministerio de Economía. Ahora se ratifica que por lo menos hasta septiembre o antes de la elección general, Massa va a seguir siendo ministro de Economía y a su vez candidato, ¿no? Ahora vamos a preguntar a Uaime, a Gila Vilcar, digamos, si eso le suma o le resta, ¿no? El tema de mostrarse en gestión y al mismo tiempo ser candidato presidencial. Pero esto decía después de la reunión de Gabinete Económico esta mañana, Gabriel Rubinstein, el número 2 del Ministerio de Economía. Con respecto al fondo, digamos, ustedes saben la complejidad de los temas con el fondo, pero esta semana vamos a hacer grandes avances. ¿Van a viajar esta semana? Vamos a avanzar en todo lo que es la finalización del acuerdo y el ministro muy probablemente dará una conferencia de prensa en los próximos días. Bueno, esta semana habrá grandes avances con el FMI. A ver, muestro rápidamente. Faltan 10.000 millones de dólares de la reserva. La prioridad para el gobierno es controlar el dólar libre. Es esa placa donde ustedes ven que la meta con el FMI eran 9.100 millones de dólares. Hoy, de reservas netas, hay menos 1.500 millones de dólares. Faltan 10.000 millones de dólares. Obviamente tiene que ver con la sequía, que borró de un plumazo el ingreso de 20.000 millones de dólares, pero la situación es insostenible. Fíjense, ya se ajustó en marzo la meta de reserva para este año de 10.800 a 9.100 y aún así estamos en menos 1.500. No hay dólares en la reserva. Estamos al rojo total. Pero además hay vencimientos con el FMI. Esta semana vencen a fin de mes. Se han postergado los vencimientos que no se pagaron la semana pasada, 2.700 millones de dólares. Y no hay un mango, no hay dólares para pagar. Se va a pagar una parte, 1.700 millones, con los DEC, los derechos especiales de giro, que son la moneda del FMI que tenemos en las reservas, no las reservas netas, esas que veían, los dólares contantes y sonantes, las reservas brutas. Y se va a esperar de que el fondo dé el ok para desembolsar los desembolsos que tiene previsto hasta fin de año, que son 10.800. Inmediatamente, esos dólares o DEX van a ser utilizados para seguir pagándole al fondo. En julio hay que pagarle otros 2.700 millones de dólares y así siguen los vencimientos, que son las barritas azules hasta fin de año. Bueno, en este contexto todos saben que además se viene una etapa donde el Banco Central no compra dólares, sino que siempre vende dólares. En las últimas 6 elecciones de 2011, el Banco Central entre agosto y noviembre vendió promedio por año 4.500 millones de dólares. Es decir, promedio por año más de 4.000 millones de dólares en esa etapa, que es después de las PASO hasta la elección general. Todos los años, que hubo elecciones, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. Con Cristina, con Macri, con Cepo, sin Cepo, el Banco Central no le entran dólares, sino que tiene que vender dólares, ¿para qué? Para que no haya una devaluación. Entonces, claramente hay un estrecho desfiladero y la clave acá es si el FMI va a aportar o no dólares frescos para que el gobierno no tenga que estar devaluando, se le disparen los dólares libres en el medio de la campaña electoral. Claudio. Bueno, como vos decías, hasta el viernes hay tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo. La idea es que el fondo justamente adelante, pero con DEX, digamos, lo que vencen en los próximos meses de manera tal, y acaba uno de los puntos de negociación. ¿Cuánto van a desembolsar? Porque Argentina, en términos netos, este año debería tener, digamos, pagos netos hacia el FMI. Lo que se estaba negociando en principio es que eso no ocurra, que el Fondo Monetario justamente entregue la cantidad de dólares para que compense lo que Argentina debería pagarle. Y con esos DEX, bueno, Argentina da la certeza de que tiene con qué pagarle al fondo los próximos meses. Eso es lo que cuando Rubinstein dice, estamos avanzando y esta semana va a haber información, digamos, en qué se cierra el acuerdo, hace mención a esto. Acá lo que no se sabe es qué pide el fondo a cambio, porque lo que venía pidiendo es, primero, un salto cambiario atado a eso, una suba de la tasa de interés y más restricciones a las importaciones, todas condiciones que el gobierno le viene diciendo que no. La pregunta que se hace el mercado cuando estamos viendo que hubo una reacción positiva a la candidatura de Massa es, bueno, ¿acaso si no es una devaluación abrupta, vendrá una aceleración de las mini devaluaciones diarias, digamos, para que esas mini devaluaciones, la devaluación mensual esté por arriba
de la inflación mensual. No es lo que va a ocurrir este mes. No es lo que va a ocurrir hasta el 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto necesitan que la inflación no se acelere y que no se mueva mucho el dólar libre. Hasta el 13 de agosto la van a bancar con los yuanes, vendiendo bonos, vendiendo reserva de lo que hay. El Banco Central tiene reserva negativa, pero puede alquilar el oro, tomar un préstamo de Cedesa que tiene dólares, la garantía de depósitos en pesos del Banco Central. Hay distintos mecanismos para usar dólares y de alguna manera estabilizar la situación. Un mes y medio. La pregunta es cómo seguís después de agosto. Está Martín Rapetti, economista. Martín, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, primera pregunta, hola. ¿Cómo interpretás la reacción hoy de los mercados? Ahí vemos, volaron los bonos, ya venían subiendo fuerte. Hoy hubo subas de 6% de el GD30, que es el Global 30, el bono más comercializado, Ley Nueva York, subió 6% en un día. Viene con una suba en el mes de 24%, casi 25%. Ahí ven todo en verde, esos son los bonos de la deuda argentina. Y las acciones, de nuevo, tuvieron otra suba muy importante, 10% en Wall Street, los principales papeles hasta 8,7% en Estados Unidos, de la deuda argentina. argentina. Un poco más abajo, pero sí, una suba del valor de las acciones. ¿Cómo interpretás esto, Rapetti? ¿Cómo andás? Buenas noches, Maxi y equipo. Bueno, yo le daría dos fundamentos. Uno, que el gobierno elige finalmente un candidato que lo represente en las elecciones, que es más amigable a los mercados. O sea, no calculo que en la percepción de los mercados Guado de Pedro era visto como una opción más radicalizada o menos amigable al mercado, digamos así. Esa es una razón. La segunda me parece tal vez más importante en el sentido de que quien conduce la economía, Sergio Massa, al ser elegido como candidato, de alguna manera hay una unión, un puente entre el presente y el futuro, o el potencial futuro, ¿no? La probabilidad de que quien está conduciendo hoy la economía sea un actor relevante, el presidente, si llegara a ganar las elecciones. Entonces, esa continuidad potencial, hipotética, me parece que de alguna manera le refuerza el ancla de la conducción económica hoy. Vale decir, es mucho más sólido estar negociando hoy. Me refiero sobre todo, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, con quien puede ser ministro de Economía. O sea, no es lo mismo negociar con quien puede ser presidente en unos meses que alguien que está visto que se va a los pocos meses, o sea, que no hay continuidad en ese diálogo. Lo mismo pasa con todas las negociaciones en curso que hay hoy en la economía, que es una economía que está, vos la describías súper bien hace un ratito, con un montón de elementos sueltos, atados con alambre. Sí, con alambre, muy primitivamente. Que bueno, que eso los lleva a tener que negociar con exportadores, con formadores de precios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es lo mismo tener sentado en la mesa a un ministro de Economía que puede ser presidente, que a un ministro de Economía que se va a los 4 meses. Entonces, eso me parece que le da en este estado de tanta fragilidad, le da algo de robustez. Agreguemos que me parece hay una visión en general relativamente optimista respecto a Argentina, digamos de mediano plazo, que hace más fácil por ahí unir este presente tan complejo con un mediano plazo que muchos analistas vemos con relativo optimismo. El año que viene va a haber más dólares porque no va a haber sequía, va a estar el tema del gas de vaca muerta, va a haber ya exportaciones más relevantes de la minería, es decir, va a haber un escenario mejor el año que viene que este año. El tema es cómo haces el puente. Y te agrego, y digamos, y pudiendo ir un poquito más allá del año que viene, digamos, estamos viendo Argentina me parece que producto de cambios fortuitos. Uno es la transición energética, que la transición energética te dice muchas cosas, pero concretamente para la Argentina te dice
pasa a necesitar, el mundo va a necesitar dos minerales muy importantes que son el litio y el cobre, de los cuales Argentina es rico. Entonces ahí hay un gran potencial de inversión y de crecimiento. Hubo, producto de la invasión rusa a Ucrania, hay un cambio en el mercado global de energía, se están buscando sustitutos alternativos a lo que era Rusia. Bueno, es aquí un país que tiene un yacimiento de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta con un enorme potencial. Entonces, de golpe, Argentina se convierte en un lugar que tiene perspectivas de mucha inversión basadas en estos recursos, sumado al potencial que ya conocíamos, que es obviamente la agroindustria, la economía del conocimiento y en cierta medida también varios sectores de la industria. Entonces, Argentina me parece que tiene un horizonte optimista por delante. Entonces, bueno, el gran tema, la gran preocupación es cómo atás esta inestabilidad presente a una trayectoria que sea más virtuosa, dado estos fundamentos que mencionaba recién. Martín Rapetti, gracias, muy amable. Ahí es lo que planteaba Rapetti. Uno tiene la impresión, más allá de las chances o no del oficialismo, en los mercados creen que el oficialismo no tiene chances. El problema es que si en agosto el oficialismo iba a un balotaje con Guado de Pedro, bueno, anda a atajarla después de las PASO, digamos, del punto de vista económico. En cambio, si ahora el oficialismo es encabezado por Massa, un balotaje, donde el mercado sigue insistiendo que no tiene chance y que están viendo, es más, un escenario donde Juntos por el Cambio se pueda acercar a ganar a primera vuelta, cosa que no están viendo hasta ahora los encuestadores. Pero bueno, claramente, entre un Bullrich Massa o un Larreta Massa, donde las probabilidades están mayores de la oposición que en el oficialismo, bueno, eso estabiliza la situación económica para el propio oficialismo, para la gestión del propio oficialismo en estos meses muy complejos que tienen por delante, ¿no? Digo, interpretando un poco lo que planteaba Rapetti, ¿no? Sí, más allá de si tiene chances o no Massa, el mercado cree que hoy las chances están del lado de la oposición. Y es más, me parece que mucho también del raíz de bonos y acciones es porque están viendo que si se cae Milei puede haber hasta una movida donde se defina más rápido la elección, que no vaya a ir hasta noviembre a una segunda vuelta. Pero eso es lo que opina el mercado, o bancos de inversión de afuera. Ahora vamos a hablar con Hugo Aime y con Sheila Vilker si es inexorable el balotaje en la Argentina o no con esto que ha planteado el oficialismo. La sumo a Cintia Jotón. Gracias de nuevo, Cintia, por venir. Bueno, ahí está, Javier, la pregunta para Cintia, que es la precandidata a senador en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo consiguió una lista de unidad, candidatos de unidad. Costó, fue con forceps. ¿Por qué la oposición no lo pudo hacer? En realidad no se buscó en la oposición una lista de unidad porque los partidos cuando van creciendo es normal que tengan distintas propuestas. Esto es algo sano, de hecho en todo el mundo los grandes partidos tienen internas partidarias. El tema es que bueno, en la Argentina como tenemos las PASO, estas internas son abiertas, obligatorias y por eso veíamos, ¿no?, toda esta ebullición, pues yo siempre digo, era no solamente los candidatos de cada uno de los partidos, sino que además como hay distintos frentes, cada frente tiene sus propias internas, es una permutación o una combinación que daba casi, se podía hacer muy creativo. Pero lo cierto es que en el PRO hay en este momento dos propuestas y todo esto se va a ver en las PASO cuál va a ser la solución. Por supuesto, o cuál va a ser, mejor dicho, la lista que va a ganar. Nosotros estamos trabajando con Santilli y con Horacio. ¿Y por qué? Porque entendemos que para gobernar y salir de esta crisis, vos lo que necesitas es alguien que no solamente tenga un programa muy claro de mediano plazo. Hoy estuvimos hablando, bueno, en todo el programa, ¿no?, de que en estos 3 años y medio se viene gobernando a los ponchazos, un poquito decide Cristina, después Alberto, después fueron cambiando los ministros de Economía. La verdad es que no vimos un modelo. Entonces, Horacio tiene no solamente muy claro cuál es el programa económico, social, político para el mediano y el largo plazo, sino que tiene muy en claro que para gobernar tenés que tener las mayorías, porque si no, yo te puedo presentar un proyecto, un plan muy interesante, pero si no lográs
que el Congreso acompañe esas reformas estructurales que requiere hoy la Argentina, no se va a lograr. O sea, los discursos, las plataformas pueden ser muy lindas, pero si vos no lográs esas mayorías, no lográs. Mira, siempre yo cuento una anécdota, como soy diplomática de carrera, en el 2015 estaba en Washington. Y yo me acuerdo que en el 2016 vino Pat Guy a dar una conferencia buscando inversores extranjeros. Entonces dio una conferencia en la embajada, espectacular, un inglés perfecto, un PowerPoint. Yo veía a la Argentina que digo, wow, esta vez me siento orgullosa de ser como diplomática, representar este país. Y un inglés perfecto. Y de repente un inversor yanqui levanta la mano. Yo digo, bueno, ¿qué va a preguntar? Sí. ¿Cómo puede invertir en Mendoza? Etcétera. Los vinos, se veía justamente todo el tema energético. Y dicen, ¿cómo vienen con las próximas elecciones? ¿Van a lograr la mayoría en las elecciones legislativas? Sí. Y yo pensaba, ¿y este yanqui qué le importa la interna a las próximas elecciones? Lo que pasa es que ellos saben dónde mirar el discurso. El discurso es muy lindo, pero vos tenés que lograr que te voten para después decirme toda esta propuesta que me dijiste. Ahora, Cintia, se va a hacer realidad el día que tengas la mayoría en el Congreso. Sí, entonces, tengo una pregunta. Por eso lo entiende. Así como le decíamos a Santoro que te explica cómo se consiguen los consensos y demás, y él estaba al lado del presidente de un gobierno que implosionó. Un gobierno que lo boicoteaba, la propia vicepresidenta, bombardeaba al ministro de Economía. Bueno, lo que hemos visto del fracaso. Ahora, ¿Larreta no tiene el riesgo también de sumar a todos? Digamos, ha puesto a él que plantea, bueno, paz y amor, digamos, la concordia entre todos, ha puesto en la lista gente muy dura. A Esper, que es el primero que dice bala a los delincuentes, ¿no? E incluso a los piquetes, dijo bala o... Cárcel o bala. Cárcel o bala. Lo mismo, cárcel o bala. Vos que has tenido un discurso muy duro también y has militado mucho el tema de en contra del aborto, cuando Larreta te pone todo la campaña, en su momento él se sumó del otro lado, digamos, de esa campaña, hace fuerte campaña de igualdad de género y demás, ha mezclado todo en sus listas. Pichetto, que dice hay que expulsar a todos los bolivianos y a todos los extranjeros, es el primer candidato a diputado. ¿Me entendés? La idea de esta de Larreta dice, yo sumo a todos. Pero ¿y si todos piensan distinto? ¿Cómo lo sumás? No pensamos distinto en cuanto al modelo de país que queremos. Todos sabemos que lo que necesitamos es una revolución productiva, una revolución educativa, una revolución energética, una reforma laboral. Estamos seguros, una reforma fiscal. Tenemos que digamos, ordenar las cuentas. Eso nos queda muy claro. Si algunos tenemos alguna idea, por ejemplo, en mi caso, que estoy muy volcada a lo social, como senadora voy a presentar un proyecto de ley que tenga que ver con adicciones, una reforma de la ley de salud mental, una reforma de la ley de adopción. Son todos temas que hacen a la realidad de las familias, que hoy no está esto en el debate público, pero hay mucha gente que padece mucho de estos temas y que requieren de una solución legislativa. Entonces, eso lo voy a llevar al Congreso. A Esper lo estuve escuchando, bueno, con muchos proyectos de ley que tienen que ver justamente con ideas más liberales en cuanto a, por ejemplo, la reforma laboral. Pero no te olvides que también en el espacio está, por ejemplo, Dante Camaño, que es un sindicalista, que tiene muy en claro que hay que hablar de reforma laboral. Por supuesto, garantizándole a los trabajadores los derechos, pero no poniendo una máquina a impedir para crecer y para que las pequeñas empresas o las grandes o los comerciantes empiecen a tomar más gente. Hoy en día no lo están haciendo, en algunos casos teniendo la oportunidad. ¿Por qué? Porque se requiere de un sistema que no sea tan rígido y que no vaya en contra de los trabajadores. A ver, Calvo. Vos decías antes de sumar mayorías, digamos, de ampliar y conseguir mayorías para poder hacer estos cambios. ¿Esas mayorías, en el caso tuyo, incluyen a Milei? Mirá, es interesante tu pregunta porque en realidad vos lo que necesitas es diálogo. Yo lo que pregunto es qué va a pasar con Milei el día de mañana cuando entren sus diputados al Congreso, si van a estar dispuestos a sentarse, por ejemplo, a hablar de una reforma del Banco Central, que todos sabemos que hay que trabajar sobre eso. Pero alguien que dice que el Banco Central hay que directamente anularlo, no sé cuánto margen vas a tener con él. Entonces, se verá con cada uno de los temas si se puede dialogar o no lo se llama puede. Siniestro, el gusano, el socialista, Larreta, digo, aviso, digamos, por la duda. A ver, digamos, nosotros tenemos un país que es republicano,
y es democrático. Y la verdad es que en el marco del debate parlamentario vos necesitas gente con quien se pueda dialogar y que puedas tender puentes y que puedas conseguir consensos. Entonces, también dice se compra a todos los periodistas, que compra por todos lados, hace todos los negocios inmobiliarios. No sé si le ha dicho directamente corrupto a Larreta, pero digo, yo voy agregando cosas, digamos, respecto al diálogo, digamos. Sí, no, va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo, pero por eso justamente hay que mantener el diálogo con todos aquellos referentes políticos que quieren lograr el bien común. Pues es que yo cuando fui diputada nacional ubiqué, a mí me parece fantástico trabajar de esa manera, dialogaba con todos los diputados y legisladores de distintos partidos políticos y en cada uno de ellos vos detectabas gente que iba a hacer un esfuerzo por el bien común y aquellos que no, que verdaderamente lo único que hacían era tratar de acompañar un proyecto que a veces lo acompañaban ideológicamente y a veces no, pero estaban ahí. Entonces, lo que digo es que hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos, los tenés que saber detectar y tenés que dialogar con ellos en serio, decir, bueno, ya están las elecciones, porque en las elecciones se dicen muchas cosas, pero al día siguiente vos estás ahí sentado y tenés la responsabilidad de un país que está muy mal y que está en crisis. Entonces yo lo único que espero es que aquellos que entren, no importa por qué partido político, pero que acá adentro se lleven el compromiso y la responsabilidad de que acá estamos todos juntos para sacar a la Argentina adelante. ¿Y por qué te lo digo? Cuando vos ves que el 40% de la población en la Argentina es pobre, si eso no te moviliza para buscar una solución, ¿para qué haces política? Cintia Jotón, gracias, muy amable por haber estado. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, atención, los informes de los bancos y la consultora respecto a el cierre de listas y también, bueno, con Aime y con Sheila Bilker, cómo quedan posicionados, qué están diciendo las encuestas, van a salir a medir ahora, pero si sigue el escenario de tercios o no. Bueno, rápidamente, Córdoba, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No se sabe todavía. Bueno, no, sí, ganó Martín Yarlora, pero Luis Juez no reconoció todavía la derrota, con lo cual hay que esperar el recuento definitivo. Los votos que estaban era con casi 95% de las mesas. Este es el resultado que estamos viendo en las intendencias. ¿Cómo fue el voto a gobernador? 3 puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia, casi 60.000 votos. Y ojo, Yarlora dejó afuera del escenario a Schiaretti. Se viene otro peronismo cordobés. ¿Cuál es la interpretación? Se viene otro peronismo cordobés. Yarlora tiene más que ver con el peronismo que Schiaretti, digamos, en la tercera posición. Con lo cual te cambia un poquito la ecuación de pensar que Cambiemos va a poder ganar por 60-70 puntos de voto Córdoba. Un dato. Bueno, hoy el ministro de Economía estuvo con el embajador alemán saliente, se va en algunas semanas, Ulrich Sante, ahí con la agenda Club de París. Energética, básicamente. En la previa había estado justamente el ministro de Economía con el tema Club de París, cerrando los últimos acuerdos, pero con Alemania puntualmente, agenda energética, gas natural licuado, hidrógeno verde y vaca muerta. Son intereses, digamos, compartidos por ambos países, Argentina y Alemania, y una relación que amasa el interés y al gobierno también, porque Alemania es la cuarta potencia, una de las principales de Europa. Bueno, y con el Club de París toda la refinanciación de la deuda que ya se había y con Francia, Suecia, anunciado el año pasado. Otra política, Calvo. Sí, pasaron cosas en el cierre de listas en todo el país. No hace falta decir la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana déjenme mostrar ganadores y perdedores del cierre de listas. Nos vamos a divertir un poco. Picardías nacionales y populares en tierra bonaerense, en Tigre más específicamente. El actual intendente Julio Zamora va a competir por su reelección, va por un tercer mandato dentro de Unión por la Patria. ¿Es correcto? Y va a competir contra Malena Galmarini, que va a integrar otra lista, va a haber paso, va a haber competencia en Tigre. Pero Zamora, por las dudas, si llegara a perder esa paso, está también inscripto como candidato a intendente para ser reelegido en otras 2 listas
que son vecinales de Tigre. Con lo cual, si el plan A dentro de Unión por la Patria no funciona, está el plan B y el plan C. No es ilegal, es una picardía. Bueno, ¿hay escenario de balotaje seguro? Hoy, seguro, para mí, no hay nada. Hoy hay 3/3, en tanto exista el voto de Milei, y entonces pareciera haber escenario de balotaje. Pero me parece que hay que llegar a la PASO y ahí vamos a tener mayor claridad, ¿no? El voto de Milei es un interrogante muy grande para poder definirlo. ¿Gila? Todo pareciera que va a haber balotaje. Coincido en la dificultad para evaluar y la el voto de Milei. El voto de Milei, pero creo si el que, voto de Milei no está, creo que todo se encamina a un balotaje. Sí. ¿Entre quién? Entre la grieta, dinámica de grieta, azules y amarillos, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, panperonismo. ¿Y cuánto tendría que sacar Milei para que efectivamente eso ocurra? Perdóname. Arriba del 20%. Con 18%. Yo hoy te digo, haciendo una simulación nacional, haciendo viendo la historia, un empate en 35, 36 puntos y 18 de Milei te lleva a la segunda vuelta. Eso te lleva a la segunda. Es un escenario como el del 2015, en el cual había una tercera fuerza que retenía parte del voto opositor. Claro. Sí, que impide dirimir en primera vuelta, es así. Gracias a los dos, gracias Javier, gracias Claudio Lotni, que ya se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana 19:30. Chau, chau, pásenla bien.